Espera. Justo ahorita, ya. Comienza. Vale, ya. Yo voy a explicar las plaquitas de uréter, vejiga y esófago. Ya. Empezando con uréter. El diagnóstico es uréter y tienen los mismos elementos que la vejiga. Tenemos mucosa, la mucosa, la muscular y la adventicia. Vamos a tener elementos diferentes que nos ayuden a diferenciar de la vejiga, porque son los mismos elementos. O sea, vejiga y uréter comparten los mismos elementos. En la mucosa encontramos el urotelio, que es diagnóstico también diferencial del uréter, y la lámina propia. A la muscular corresponden 3 capas. Tenemos longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, y la adventicia. Ya, muy bien. En esta plaquita podemos diferenciar el urotelio, o también llamado epitelio de transición, y tenemos una lámina propia ancha y laxa, ¿ok? Y la capa muscular, que es un elemento diferencial para diferenciar de vejiga. ¿Por qué? Porque la capa muscular del uréter es más pequeña que la de la vejiga. Ya luego, cuando veamos vejiga, vamos a entender. Tenemos aquí la longitudinal interna, circular media y un poquito de la longitudinal externa, ¿ok? Y la adventicia. Acá en la adventicia podemos ver mejor que es rica en vasos sanguíneos y también podemos encontrar tejido adiposo y tiene tejido conectivo laxo, ¿ok? Pero se suele tomar más enfoques así, por ejemplo, así. Ya. Para la descripción de este epitelio encontramos 3 capas. Tenemos las células de cúpula o de paraguas, que son las más superficiales, que tienen forma como redonda. Y para mí en especial, yo siento que fue mi ayuda para diferenciarla de vejiga. Porque en la de vejiga vamos a ver que es como el epitelio todo es plano, así, el superficial. Pero aquí nosotros encontramos las células de cúpula. Entonces tenemos 3 tipos de células en la capa. Las células de cúpula, las intermedias y tenemos las basales, ¿ok? Son 3. Y la lámina propia, ¿ok? Igual aquí. Aquí tenemos pocas, pero igual podemos diferenciarlas. Urotelio o epitelio de transición, células de cúpula, intermedias y basales. Bien. Aquí en otra, que se ve más pequeño el epitelio, porque así es el urotelio. Depende si está distendido o está normal, ¿ok? Tenemos las células de cúpula, intermedias y basales. Bien, aquí hay otras plaquitas que son los enfoques que más se suelen tomar porque son los diferenciales, ¿ok? Bueno, las células de cúpula y la lámina propia. Aquí hay otra donde se puede denotar aún más. Células de cúpula, paraguas o superficiales. Y podemos encontrar pequeñitos vasos sanguíneos en la lámina propia. Ok, aquí hay otras que son como las primeras que le mostré para como determinar. El diagnóstico de esto es uréter. ¿Qué elementos voy a poner en la hojita que me da la doctora? Tengo urotelio y lámina propia, ¿ok? La lámina propia que es de tejido conectivo laxo, pero eso no es como tan importante, ¿ok? Que corresponden a qué? A la mucosa. Estos elementos que les acabo de decir corresponden a la mucosa. Todo esto es la mucosa. La mucosa es lámina propia más el epitelio, que en este caso es urotelio. Tenemos la capa muscular, que es longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Y la adventicia con los vasos sanguíneos. ¿Ok? Esos son los elementos que ustedes tienen que poner. Igual y ya. Si en algún caso, por mala suerte, les toca que les pongan un pincho, por ejemplo, hay quien me dice cuál es el diagnóstico, porque si les ponen un pincho, eso es lo que les piden.
Diagnóstico y qué elemento está señalando. ¿Alguien me puede decir? Ya, ok. El diagnóstico es uréter. Y a donde está apuntando la aguja es lámina propia. Lámina propia. ¿Ok? Y ahí ya tienen sus 2 puntos asegurados. Check. Ya. Entonces, ahora vamos a pasar a vejiga. Ok, vejiga. Ya hablamos que diagnóstico vejiga y que los elementos son los mismos. Entonces, mejor hablemos como las diferencias. En la capa muscular, si ven, es mucho más gruesa que la del uréter. Entonces, si vemos una capa muscular mucho más gruesa, ¿qué es vejiga? Tenemos las mismas, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. Pero es más probable que se tome un enfoque en el epitelio, ¿ok? Tenemos las mismas células, que son las células de cúpula, las intermedias y las basales. Pero, como ya les dije, aquí las células de cúpula no se notan. Aquí se ve como que el epitelio en la parte superficial fuera plano. ¿Ok? Entonces eso les puede ayudar a distinguir. Igual tenemos la lámina propia. Aquí igual. Tenemos otra fotito donde se ve que en el epitelio no hay células de cúpula. O sea, hay células, parece mal, hay células de cúpula, pero no se ven como en el uréter, ¿ok? Y la lámina propia. Y tengo otras fotitos que son de las capas musculares. En las capas musculares, entre ellas podemos encontrar tejido adiposo y algunos vasos sanguíneos, ¿ok? Pero lo que se le va a enfocar es el epitelio. Ya, estas son plaquitas nuevas que llegaron este semestre y están bonitas, miren. Nosotros aquí tenemos la capa muscular. Tenemos longitudinal interna, circular media y la longitudinal externa, ¿ok? Que si ven es mucho más grande que en el uréter. Y aquí tenemos el urotelio, ¿ya? Que la característica que era que las células de cúpula no se marcan tanto como en el uréter, ¿ok? Igual. Y otra característica es que en la lámina propia nosotros podemos encontrar haces de músculo liso, por ejemplo aquí, que no veíamos en el uréter. Y aquí. Entonces, para completar el diagnóstico, que es vejiga, ustedes tienen que poner como elementos la mucosa, tenemos el urotelio, la lámina propia y la capa muscular, que ahí sí tienen que poner las que les dije y las que corresponden. Aquí igual hay otra plaquita que igual se puede ver. Todo esto es el urotelio. Todo esto. ¿Ok? Y aquí está la lámina propia. Todo esto es lámina propia. Y la muscular. Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa. Y la adventicia. Pero igual, lo que les dije, lo que más se enfoca es el epitelio. ¿Alguna duda tal vez sobre esto para continuar con esófago? Ya. Ahora sí. Ya. En esófago, eso es lo primero que seguramente vieron de digestivo. Nosotros aquí se nos agrega otra cosa. Diagnóstico, esófago.
tenemos mucosa, pero aquí tenemos submucosa, que es nuevo. Mucosa, submucosa, la capa muscular y serosa. ¿Ok? Entonces, el epitelio ahora va a ser un epitelio plano, pavimentoso, polistratificado, no queratinizado. Ya no es urotelio. ¿Ok? Tenemos su lámina propia y la mucosa, todo esto es mucosa, va a tener su propia muscular, que es la muscular de la mucosa. ¿Ok? Entonces, esto es mucosa y tiene su propia muscular. Tenemos la submucosa, en la cual vamos a encontrar glándulas esofágicas. Y también tenemos la muscular propia. Esta es muscular propia y esta es muscular de la mucosa. ¿Ok? Estas son del histology guide, como para explicarles mejor, ¿ya? Aquí, ¿qué podemos ver? La mucosa, epitelio plano, polistratificado, no queratinizado, todo eso. El epitelio, la lámina propia, que aquí es más delgadita que en la del uréter, y la muscular de la mucosa. Los haces musculares de la mucosa se orientan en forma longitudinal. Y vamos a encontrar en la submucosa acinos mucosos. Estos son acinos mucosos que se los denomina glándulas esofágicas. Glándulas esofágicas. Entonces, si ahí ustedes ven una glándula mal parqueada, ya saben, glándula esofágica, que corresponde a la submucosa. ¿Ok? Ahora, aquí igual se puede ver, esto corresponde a la mucosa. Tenemos el epitelio, tenemos la lámina propia y la muscular de la mucosa. ¿Ya? En esófago hay variedad de plaquitas, entonces voy a tratar de enseñárselas todas para que la que le tomen ustedes puedan identificarla. Ya. Aquí en general tenemos mucosa, la submucosa y la capa muscular. Este es el muscular propio. Ya. En la mucosa nosotros vamos a diferenciar el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Siempre tienen que poner muscular de la mucosa. Y en la submucosa vamos a tener tejido conectivo laxo y las glándulas esofágicas, que son bastante diferenciales. ¿Ok? Tenemos tejido conectivo laxo y glándulas esofágicas. Aquí hay otra plaquita donde se ve, ya no se ven glándulas, pero encontramos conductos excretores. Estos son conductos excretores del esófago. Entonces, muscular, mucosa, lo siento, mucosa, el epitelio, la lámina propia, la muscular de la mucosa, que están orientadas en haces longitudinales y conductos excretores. Si lo ven, ponen. Si no, no pasa nada. Igual con las glándulas. Aquí igual hay otro enfoque que lo podemos diferenciar por el epitelio y por la muscular de la mucosa. Aquí igual se ven conductos excretores y además glándula esofágica y vasos sanguíneos. Aquí, ahora, quería explicar. A ver, entonces eso después. Aquí hay otra placa que es diferente, pero igual es de esófago, que tenemos la mucosa, que se compone ya de epitelio, lámina propia y la muscular de la mucosa. Luego sigue la submucosa y la muscular propia. ¿Ok? Muscular propia. Aquí igual. Estos son enfoques que usualmente se toman bastante, que es la muscular, epitelio, lámina propia, muscular de la mucosa. Mira, aquí podemos encontrar glándula esofágica y todo esto corresponde a la submucosa. En cuanto a la capa muscular propia del esófago,
esta solo tiene dos, que es la circular interna y longitudinal externa. Pero esta es la muscular propia. ¿Okay? Muscular propia. Ya, para cerrar, el diagnóstico de la placa, si le piden, es esófago. Los elementos, tenemos la mucosa, el epitelio, que lo tienen que describir completo, lámina propia, muscular de la mucosa, la submucosa, y de ahí viene la muscular propia, y que es circular interna y longitudinal externo. ¿Ok? Con eso ya están más que hechos y pueden ir a dar la lección. Si tienen alguna duda, pueden preguntar, no hay problema. Y si no, continuamos con respiratorio, que está encargado Ricardo. Ricardo. Explica tú el respiratorio. Ya me cansé. Diosito, Ricardo. Descanso de 3 minutos ahí. Sí, espérame, lo llamo, ¿verdad? Se metió este muchacho.
Hola chicos, ¿esto me escuchan? Confírmame. Sí, sí se escucha. Dale. Ya les comparto pantalla. Vamos a hablar directamente de lo que es sistema respiratorio, ¿verdad? No quieren ver nada más. Partimos. Confirmen, ¿ven mi pantalla? ¿Me escuchan bien todo? Sí. Sí, Ricardo, todo bien. Ok. Vamos a comenzar primero con lo que es tráquea. Aquí están todos los elementos de tráquea, ¿ok? Ustedes pueden tomar una foto y luego preguntarme sobre cualquiera de estos elementos. Como pueden ver aquí, en lo que respecta a la tráquea, tenemos varios elementos. El primero, creo, y el más característico de lo que es todo respiratorio sería el epitelio. Esta porción de aquí, todo esto de aquí, ¿se dan cuenta? Sería el epitelio. Sería la mucosa en este caso. La mucosa de la tráquea. ¿Qué epitelio vamos a tener aquí? Vamos a tener un epitelio respiratorio, que también, si queremos decirlo de forma larga, sería un epitelio pseudocilíndrico ciliado con células caliciformes. ¿Dónde están las células caliciformes? Las células caliciformes se encuentran entre medios de lo que son las células cilíndricas, ya que recordemos que es un epitelio pseudoestratificado. Entonces es más fácil que se formen esos espacios ocupados por lo que son la acumulación de células mucosas, perdón, secreción mucosa. Esas son básicamente las células caliciformes, que son básicamente los espacios. ¿Ok? Entendido eso, podemos pasar directamente a la otra capa. Como este de aquí era mucosa, podemos pasar a la siguiente. Si esta es mucosa, la que está más abajo sería submucosa. La submucosa conlleva tanto las glándulas traqueales o glándulas mixtas y tejido conectivo laxo. Entonces, podemos decir, teniendo todas esas referencias adecuadas para poder adivinar este diagnóstico, podemos delimitar la submucosa como todo esto de aquí. Hasta aquí específicamente. Esto sería lo que conocemos como la submucosa. ¿Por qué lo delimité y por qué yo sé que eso es la submucosa? ¿Por qué no bajé hacia más? Porque esta porción ya sería cartílago. Y si ven estas fibras que están al lado del cartílago, esas fibras que se ven de forma longitudinal respecto al pericóndrio del cartílago hialino. Entonces, por lo tanto, yo sé que, ajá, eso no pertenece a la submucosa, ya que los elementos propios de la submucosa son glándulas traqueales, que son estas específicamente de aquí. Observan. Si ven, se dan cuenta que se da la forma de los asignos que están dentro de estas glándulas y te das cuenta que hay unas porciones blancas. Por eso se dice que son glándulas mixtas. O si no quieren complicarse la vida y no están seguros, pueden simplemente poner que son glándulas traqueales. Es un diagnóstico correcto. Ahora, recordemos que la submucosa también les dije que había tejido conectivo laxo. Y eso es cierto, no les he mentido. Este es el tejido conectivo laxo. Todas estas fibras que están aquí alrededor, debajo de la submucosa. ¿Ok? Todo lo que está rodeando. Se dan cuenta que hay muchos espacios. Estos espacios es muy característico del tejido conectivo laxo. ¿Ok? Porque hay menos celularidad y por lo tanto hay menos sustancia fundamental. Lo único que llega a formar lo que son esas líneas características en estos tratados, en estas placas de hematoxilina y eosina, serían lo que son las fibras colágenos. Por eso vemos tantos espacios y tan gruesas líneas, tantas líneas, ¿se dan cuenta? Porque estas son las fibras colágeno. Por eso podemos saber que esto, ajá, es tejido conectivo laxo. Ahora, como vemos más hacia abajo, esta porción de aquí, si ya hablamos
de la submucosa y ya hablamos de la mucosa, lo que está más abajo sería la capa cartilaginosa. ¿Qué conlleva la capa cartilaginosa? Para sacar un 10 con la doctora, o con cualquier doctor, simplemente en segundo, bueno, tienes que poner que esto es cartílago hialino. Y además que cuenta con pericondrio, que el pericondrio, como ustedes ya saben, estudiantes ya de segundo semestre, esta parte de aquí del pericondrio, que es esto, se divide en dos porciones, ¿verdad? Se divide tanto en lo que es su porción fibrosa, ¿ok? Y se divide en una porción de aquí, que está más interna, que sería la porción condrogénica. Esas serían las dos capas del pericondrio. Con eso ya tendrían 10. No hace falta poner más elementos, como lo que yo les puse ahí, que había grupos isógenos, etc. Ya si no se llegan a acordar de los elementos que están aquí arriba, aunque lo veo muy difícil, pueden poner elementos del cartílago. ¿Qué elementos encontramos aquí? Hay ciertos espacios que son llamados grupos isógenos, porque estos grupos isógenos están compuestos por condrocitos. ¿Ok? Ahora sí, estos condrocitos los sabemos más por teoría. En este caso no alcanzo a ver bien esto. Pero sabemos que el condrocito está en ciertas lagunas, está en lagunas de condrocitos. Y de esa laguna de condrocitos, imaginemos, ese de negro es el condrocito y está sobre una laguna de condrocito. El condrocito a través de esta laguna va a transmitir lo que son tres matrices. La capsular, que es la que va a envolver de forma íntima a lo que es el condrocito, la que está más externa, la de aquí, que sería la matriz territorial, porque está en el territorio del condrocito, y luego sería la matriz interterritorial, que se expande un poco más acá y se llama interterritorial porque llega a ocupar lo que es territorio de las otras matrices de los condrocitos. Por eso es interterritorial, está entre territorios. ¿Sí ven? Entre. ¿Alguna pregunta respecto a tráquea? ¿O sigo con la siguiente? Ok. Otra cosa a aclarar aquí. ¿Qué característica tiene la lámina propia que me diferencia de la submucosa? Es bastante difícil. Sin embargo, si nos ponen el epitelio, podemos identificar la lámina propia de forma sencilla. Denme un momento, por favor. Podemos identificarlo, ya que, voy a borrar esto, podemos identificarlo de la siguiente manera. Primero, la lámina propia va a ser la que va a estar mucho más próxima al epitelio, es decir, va a estar subyacente, abajo del epitelio, para no complicarlo. Y va a ser una cierta porción media grande. Entonces, ¿cómo yo identifico la lámina propia de lo que es la submucosa? Lo principal sería pensar que la lámina propia no tiene lo que son las glándulas traqueales, y eso sería muy lógico. Pero, ¿cómo lo diferencio yo? En la lámina propia se tiende a acumular mucho más tejido conectivo laxo, por eso tendemos a tener menos espacios. ¿Se dan cuenta? Hay menos espacio respecto a lo que es la submucosa. Como hay menos espacio, porque yo les dije que en la lámina propia se tiende a acumular mucho más tejido conectivo laxo, podemos identificar que, ajá, mira, aquí hay mucho más tejido acumulado, entonces esta es la lámina propia. ¿Compuesta por qué? Esto lo sé por la teoría. Por tejido conectivo laxo. Entonces ya aprendimos a diferenciar submucosa de lámina propia, que es algo que suele costar al primero. Ya identificamos lo que es la mucosa, la submucosa y la capa cartilaginosa. Y el epitelio, ya dijimos ambos nombres, el largo y el corto. Ahora sí, ya que les di la teoría, les voy a poner a identificar placas. Sí, ven, aquí se ven bonitas las células caliciformes. Son estas porciones blancas de aquí. ¿Sí ven? Porque básicamente son acumulación de moco. Ahora sí, ¿qué es lo que quiero darle aquí? Esto es un corte transversal o axial de tráquea. Aquí lo primero que quiero que sepan es que todo lo que voy a marcar ahorita va a ser diagnóstico. Uy, Dios mío. Un momento, por favor. Que se me fui muy pepe. Todo lo que les voy a marcar ahorita, ¿ok?
todo esto de aquí va a ser considerado como tráquea anterior. Pero ustedes, si les llega a tocar un corte de la tráquea anterior, simplemente tienen que poner como diagnóstico tráquea. Y obviamente luego nombrar los elementos que ya vimos. Pero, ¿qué sucede si les toca un corte de tráquea a este nivel? ¿Qué es lo primero que podemos denotar de aquí? Lo primero que podemos nombrar. Primero, que esta parte posterior aquí, si les toca alguna placa, el diagnóstico sería tráquea, pared posterior. Porque esta sería la denominada tráquea en su porción membranosa. ¿Por qué su porción membranosa? Porque aquí vamos a encontrar lo que son fibras de músculo liso, que es conocido como músculo traqueal. O también, si lo relacionamos con anatomía, podemos decir que estas capas de músculo liso son el músculo traqueoesofágico, porque está en la parte posterior de la tráquea que se une con el esófago. Ajá, podemos relacionarlo como sea. Lo importante de aquí, que en la tráquea posterior vamos a encontrar una capa muscular de músculo liso. ¿Ok? Eso es lo principal. Y además, no vamos a encontrar lo que es cartílago. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, ya podemos identificar lo que es tráquea anterior, pero ustedes simplemente tienen que poner el diagnóstico tráquea, y podemos identificar lo que es tráquea posterior. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ok. Bueno, aquí les voy a hacer identificar placas, así que pónganse pilas. Voy a explicarles, y mientras voy haciendo la explicación de esta placa, voy haciendo preguntas. Primero, vamos a delimitar las zonas. Mucosa, submucosa, etc. Esta de aquí, que voy a delimitar ahorita, ¿qué capa sería, chicos? Mientras voy haciendo el dibujo. ¿Qué capa sería para ustedes? Mucosa, submucosa, adventicia. ¿Qué dicen? Por un brownie, ¿ya? Algo. El epitelio. La Ok, mucosa del sí, pecho, eso está bien, pero le pregunté la capa. Entonces ahí mucosa, epitelio. sería la mucosa. Sí, sí, Correcto. sí, Ahora, mucosa. ¿qué sucede? Tenemos la siguiente capa. La siguiente capa que voy a marcar, ¿cuál creen que sea? La Sigue lámina siendo propia. mucosa. Lámina propia, mucosa. Uno. La Submucosa. lámina propia no es una capa en sí, es un La elemento. submucosa. La submucosa. Bien, es la submucosa. Correcto, chicos. Bien, submucosa. Y entonces, la siguiente capa que les voy a marcar, ¿cuál es? La dentísima. Bien, bien, vamos bien. Ya tienen 10 ya. Ahora sí, como ya identifiqué mis tres capitas, puedo identificar los elementos. Si se dan cuenta, y somos bien, nos enfocamos bien en la placa, nos damos cuenta que el epitelio tiene como estos pelitos, ¿se dan cuenta? Estos pelitos. Estos pelitos son básicamente los cilios que tiene el epitelio. ¿Y cómo se llama el epitelio? El epitelio se llama epitelio respiratorio o epitelio pseudocilíndrico ciliado con células caliciformes. ¿Cuáles son las células caliciformes? Ya lo mencionamos con anterioridad, que eran las porciones que estaban en blanco, unos espacios en blanco que había entre células. ¿Ok? Cualquier espacio en blanco que ustedes vean es válido. Que digan, ah, entonces es una célula caliciforme. Ahora sí, chicos, vamos a identificar los elementos de la submucosa. No sé si se percataron, pero no había capa cartilaginosa. Solo hay capa mucosa, submucosa y adventicia directamente. No hay capa cartilaginosa. Entonces, ¿qué les dije yo? Si no había cartílago y hay presencia de músculo, ¿dónde está el músculo? Este es el músculo. Esto es músculo, chicos. Esto es músculo. Músculo. Que en las literaturas pueden encontrarlos como placas musculares, ¿ok?
pero ustedes pueden decirles fibras musculares lisas del músculo traqueoesofágico o simplemente fibras musculares lisas. Estas fibras musculares lisas o placas musculares lisas me ayudan a identificar que hay músculo y el epitelio indica que esto es tráquea. Entonces, como hay músculo, yo directamente pongo como diagnóstico para ganar mi 10 como tráquea pared posterior. ¿Entendidos? ¿Qué más tenemos en esta submucosa aparte de músculo? Lo mismo que la anterior. Todo esto de aquí es tejido conectivo laxo. Todo esto es tejido conectivo laxo. Entonces, la submucosa tiene tejido conectivo laxo. Y ahora, ¿cómo identifico de las propias submucosas dónde está la lámina propia? Como les mencioné, en la lámina propia se tiende a acumular tejido conectivo laxo. Entonces, yo sé que en la parte que hay menos espacio es la parte más compacta y va a ser la lámina propia. Porque les ponen pinchos, pues. Y entonces, por eso me gusta explicarles esto. La lámina propia va a ser esta de aquí. Entonces, si yo les pongo un pincho aquí, ¿qué me tienen que decir, muchachos? Quiero que me digan dónde estoy señalando específicamente y qué elementos encontramos aquí. A ver, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué dicen ustedes? Está fácil, vamos. En la placa como tal se encuentran las 3 capas de tráquea y la parte señalada es la lámina propia de la Correcto, muy submucosa. bien, muy bien. ¿Y encontramos como qué elementos? Encontramos vaso vasorum, podemos decirlo sí, pero pongan vasos sanguíneos, y encontramos tejido conectivo laxo. ¿Ok? No hay que poner más, chicos. Bien, ahora voy a comenzar con la descripción de la adventicia. En la adventicia, ¿qué es lo que encontramos? Es todo tejido conectivo laxo. Todo es tejido conectivo laxo. ¿Se dan cuenta el gran espacio que hay entre todas las células de aquí? Porque es de tejido conectivo laxo. ¿Qué es lo máximo que podemos llegar a encontrar aquí? Por teoría, en las placas no se ve, cabe recalcar. Pero si ustedes quieren ponerse ya exquisitos, pueden poner que hay vaso vasorum, vasos sanguíneos, o nervus vasorum, que serían nervios. ¿Ok? Esos serían todos los elementos de esta placa. ¿Les queda alguna duda? ¿Ven algún elemento que se les haga raro? Díganlo con confianza, chicos. Recuerden, diagnóstico tráquea pared posterior. ¿Podrías repetir cuál era la diferencia entre pared posterior y la anterior? Espera Correcto, anotarlo. sí. Dale. Esta es pared posterior, ¿ok? Con este dibujito. Todo lo que sea de aquí, un corte histológico realizado aquí, debido a ya que hay placas de músculo liso y no hay cartílago, eso me indica que es tráquea pared posterior. ¿Ok? No hay cartílago y hay presencia de músculo. Y el epitelio, pues es el de tráquea. Entonces digo, es tráquea, pero en pared posterior porque no veo cartílago y veo músculo. En cambio, si hago un corte a nivel de acá, todo esto sería, ¿qué? Tráquea anterior, pero no vamos a poner como diagnóstico tráquea anterior. Simplemente vamos a poner tráquea. ¿Quedó entendido? Una pregunta, Sí, ¿no se le gracias. puede poner tráquea, pared anterior o no? Pero otro ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Se le puede poner como diagnóstico tráquea, pared posterior o no? Sí, de hecho, este de aquí, el de aquí, cuando sea pared posterior, tienes que ponerlo. Tráquea, pared posterior, sí o sí. El que no tienes que especificar el lugar es en la tráquea, pared anterior. Eso simplemente puedes poner tráquea. ¿Ok? ¿Quedó aclarada todas esas dudas? Sí. Listo, chicos. Vamos a pasar a la siguiente. Ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. Igualmente pueden escribir en el chat porque ahorita está Emily, entonces me puede ayudar con el chat. Esto de aquí, chicos. Esta placa. ¿Qué podemos identificar de aquí? A ver. Primero vamos a identificar lo que es la capa mucosa. ¿Qué sería esta de aquí?
Sí ven los dibujos que estoy haciendo, ¿verdad? Alguien confírmame. Sí. Ok, Sí, sir. mucosa. Ahora, luego debajo de aquí, tenemos lo que es la submucosa, chicos. Todo esto es submucosa. ¿Cuál sería la lámina propia? Sencillo. La lámina propia. Ok, eso después. Primero, esto es submucosa. Y ustedes me van a decir, ajá, pero escúchame, ¿cómo yo identifico esto si no veo cartílago, pero ni tampoco veo músculo? Y ya, ahí está la clave, chicos. Ahí está la clave, chicos. No veo cartílago ni tampoco veo músculo. Entonces, si no veo cartílago, pero tampoco veo músculo, automáticamente pasa a ser tráquea apareica anterior o simplemente tráquea. Porque no cumple con ninguno de los dos requisitos. No veo cartílago, ok, puede ser tráquea posterior. Vamos a ver si hay músculo. No veo músculo en la submucosa, entonces no es tráquea apareica posterior, es tráquea a nivel anterior. ¿Entendido, chicos? Ese es el secreto. Deben pensar en ese algoritmo. Porque en la tráquea a nivel posterior podemos encontrar poquitas glándulas. Puedes llegar a encontrar glándulas y eso te puede llegar a confundir. Entonces, por eso no me gusta decir que por las glándulas lo puedes identificar. Es por lo que les acabo de decir. Entonces, me hago las dos preguntas. ¿Veo cartílago? No, puede ser tráquea posterior. Entonces, me hago la segunda pregunta. Bueno, placas de músculo liso a nivel de la submucosa, tampoco veo. Entonces, automáticamente eso me lleva a tráquea apareica anterior o simplemente tráquea. Ok, entendiendo esa lógica ya saben muchas cosas. Ahora, ¿qué quiero que identifiquen aquí? La lámina propia. La lámina propia ya saben, lo más compacto. Esto está muy compacto y aquí hay un tremendo espacio. Entonces, como esto es lo más compacto, lámina propia. ¿Qué hay en la lámina propia? Tejido conectivo laxo. Y hay vasos sanguíneos. Son estos pequeños circulitos, ¿ok? Ahora, ¿qué más tenemos? Lo de abajo entonces sería continuación de la submucosa. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos esta, que son las glándulas traqueales. ¿Ok? Y ahí estaría todo, chicos. Y aquí, en la mucosa, ¿qué encontramos? Epitelio pseudocilíndrico, estratificado, ciliado, con células caliciformes. ¿Ok? Y eso sería todo. Estarían todos los elementos. Entonces, como ya expliqué esta placa, es normal que yo les haga preguntas. Diagnóstico. ¿Cuál sería el diagnóstico de esta placa? ¿Y por qué llegaste a ese pensamiento? Tráquea. Ok, Tráquea anterior y ya no oclusión porque no hay músculo traqueosofágico para la parte de abajo. y tampoco hay cartílago. Háganse las dos preguntas, ¿ok? Porque si yo me hago la pregunta, ok, no hay músculo, ¿verdad? Entonces sí, eso me lleva directamente a saber que es tráquea. Pero también háganse la pregunta del cartílago. Porque hay placas de tráquea en donde se ve un poco de músculo. Se ve un poquito, se ve un poco de músculo. Y se pueden llegar a confundir con lo que es tráquea para posterior, pero sí un poquito. Entonces tienen que hacerse las dos preguntas. Si ven cartílago, es simplemente que un pedazo de músculo se ha metido al nivel de la tráquea anterior y entonces ustedes lo descartan a través de la segunda pregunta. Hay cartílago, entonces es tráquea pareja anterior o simplemente tráquea. ¿Ok? Las dos preguntas, pero igualmente, muy bien. El diagnóstico es ese. Diagnóstico, tráquea. Ahora, si yo les pongo un pincho aquí, ¿qué es esto? No quiero que midan la capa. Quiero que midan qué elementos hay. ¿Qué elementos hay aquí? Tejido conectivo laxo y nervio Ujú. vasoro. Tejido Ah, conectivo no, laxo, vasos vasos sanguíneos, ¿bien? vasos. Equivoqué. Bien, bien. Eso. Básicamente eso. Y ahora si yo les delimitara todo esto de aquí, ¿qué es esto, chicos? Yo les pongo un pincho así.
La submucosa. Bueno, las glándulas. Lámina, Lámina lámina propia. propia. Bien, Lámina bien, propia. bien. Bien. Eso es más específico. Si ustedes quieren, pueden llegar a poner submucosa, flequita, lámina propia. Mira, no se la juegan ni nada. Estamos bien. Ahora, chicos, si yo les hago una pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿En qué capa nos encontramos primero? La submucosa todavía La, y es glándula. Bien, la glándulas mucosa y qué. glándula. Bien, ya tienen un 10 ahí. Vamos al siguiente entonces, bien comprendido. Esta plaquita de aquí. ¿Alguien me puede decir el diagnóstico de esta placa? Ok, entonces voy a Esófago, ¿no? explicarla. Sí, sí, alguien dígala. Ah, Esófago. No, no hay chance. Pero tranquilo. Ahorita te voy a proceder a explicar por qué no es el esófago. Y por qué esto es tráquea a nivel posterior. Primero, voy a hacer lo más primitivo posible. Identificar las capas. Estas huevaditas que ustedes ven aquí es defecto de corte, así que ni se preocupen. Primero voy a identificar el epitelio. El epitelio es este de aquí. Tú lo ves de lejos y simplemente ves como una sola hilera, ¿verdad? Como ves como una sola hilera, tú puedes identificar, no es un epitelio plano estratificado que se ve todo amontonado, sino que se ve fino y recto, mejor dicho. Entonces, probablemente sea cilíndrico. Eso es lo primero que piensas. Todo esto sería el epitelio. ¿Ok? Es decir, la mucosa. ¿Listo? Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Tenemos la segunda capa, la submucosa, que está mucho más grande de aquí. De hecho, la submucosa sería desde aquí hasta todo esto, chicos. Todo esto. A excepción de este pedacito de aquí, que ya les voy a explicar qué es. Entonces, ya identifiqué lo que es la submucosa. En la submucosa, ¿qué encuentro? Lo que son glándulas traqueales. ¿Dónde están las glándulas traqueales? Estas son las glándulas traqueales. Y si ven esos puntitos blancos, eso es tejido adiposo, aunque no lo crean. Es por un defecto de corte, más que nada, pero es tejido adiposo. Para que no se pregunten qué es esos espacios, por qué ocurre, es tejido adiposo realmente. Pero la submucosa, ustedes simplemente van a poner los elementos que tiene. Tejido conectivo laxo. ¿Cuál es la lámina propia? La lámina propia, pues ya les dije, la parte más compacta. ¿Cuál es la parte más compacta? Es desde aquí. Ojo chicos, creo que no lo aclaré antes, pero la lámina propia pertenece a lo que es la mucosa. ¿Ok? Sino que las personas la suelen confundir con la submucosa. Por eso hice el ejercicio para que identifiquen la submucosa de la lámina propia. Pero la lámina propia pertenece a la mucosa. Listo. Aclarado todo eso, podemos pasar a lo siguiente. ¿Se dan cuenta que no se identifica tan bien las fibras de músculo? Al menos como uno dijera, ok, esta simplemente es músculo. Pero sabemos que el tejido conectivo laxo en la submucosa se ve como unos espacios. Y si tú ves estas fibras de aquí, no tienen nada de espacios. Nada de espacio. Tú dices eso, vale, entonces no tiene nada de espacio. Entonces no es tejido conectivo laxo normal de la tráquea. Entonces, piensas en alguna estructura que no tenga nada de espacios o simplemente un poco. ¿Y qué estructura pensamos? Músculo liso. No tiene casi nada de espacios. Entonces, esta es la capa muscular. Por esta razón, yo deduje todo esto. Ahora,
ustedes se van a decir, oye, pero eso que está aquí, que no marcaste en la submucosa, no es cartílago. Y efectivamente es cartílago, pero es un pedacito de cartílago. No se extiende por todo el tejido. ¿Entienden? Es un pedacito de cartílago que apenas se asoma. Es decir, que no pertenece a este sector. Entonces, deduciendo todo esto, yo sé que esto es tráquea, pared posterior. Y ya, pues esto que ven en blanco y estas fibras es la adventicia. ¿Quedó clara esta placa? Confírmeme. Sí quedó claro. Listo. Tengo un momento, por favor. Ahora sí. Vamos a pasar a la siguiente placa. Vamos a pasar mucho más rápido, pero antes de nada quiero hacerles preguntas aquí. Si yo les pongo un pincho en este sector, ¿qué van a decir ustedes? ¿Qué elemento es? Cartílago. Ok, y si yo les digo diagnóstico general de la placa, Tráquea pared posterior. Posterior. ¿por qué? Porque hay músculo Porque el liso. músculo predomina el liso. Hay músculo liso. Bien, pero también veo cartílago. En menor cantidad. Entonces lo que es. Ajá, ¿verdad? Porque vemos un cachito de cartílago, no lo vemos que se extiende todo. Es un cachito que se metió, no pertenece a ese sector. Ok, chicos, está bien. Vamos ahora, si les parece, con lo que respecta a los bronquios intrapulmonares. Aquí están todos los elementos para que ustedes les puedan tomar una fotito. Ahora sí. Como pueden ver ahí, ya está marcado. ¿Qué tenemos en el bronquio intrapulmonar? Tenemos un epitelio, ¿verdad? Que está en la mucosa. En la mucosa que está, la lámina propia, que es todo esto que está marcado con moradito, esa es la lámina propia. ¿Ok? Todo eso. Pero principalmente quiero destacar el epitelio. Este es el epitelio. Esto que está con verde. ¿Qué epitelio tenemos aquí? Epitelio respiratorio o epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado. En el bronquio intrapulmonar aún tenemos cilios. Ojo atento, que eso es importante. Debajo del epitelio, ¿qué encontramos? Voy a rayar ahorita, ¿sí? Toda esta porción de aquí. Toda esa porción de ahí. Todo eso de ahí, ¿qué creen que respecte? ¿Quién creen que sea? Está justo debajo del epitelio. La lámina propia, porque está justo debajo del Lámina propia. epitelio. Eso. ¿Qué más tenemos? Tenemos una capa muscular. La capa muscular va a ser esta de aquí. Todas estas de aquí. Si ven que se fueron con unas especies de placas aquí. Se lo deja ver un poquito. Si llegan a ver que está delimitado toda esta zona, ¿verdad? Toda esta zona que acabo de delimitar está compuesta por músculo, una capa muscular lisa. Pero ¿por qué se ve tan raro? ¿Por qué se ve tan raro? Porque justo esta capa muscular va a contener lo que es músculo liso, pero en dirección en espiral. Es decir, va a ser una capa muscular con músculo liso en espiral. Esa es una característica importante y decisiva al momento de identificar tráquea y bronquio intrapulmonar. Lo segundo decisivo es que vamos a también tener, en lo que respecta al lado más exterior, vamos a tener lo que son las placas de cartílago o la capa cartilaginosa, me gusta llamarlo a mí, que son estas que están marcadas con rojo ahorita.
Y ya saben, esto es cartílago hialino. Y eso es lo que deben de poner. Y estas que ven marcadas con rojo son básicamente glándulas. ¿Ok? Glándulas mucosas o glándulas mixtas. ¿Ok? Glándulas mucosas, glándulas serosas o glándulas mixtas o glándulas seromucosas. Cualquiera de esas está bien. ¿Entendido? Otra cosita que quiero que se den cuenta. Ustedes se dan cuenta que no hay como una submucosa en sí muy delimitada. Y es correcto. La submucosa solo la puedo identificar bien cuando están al lado de glándulas. Y aparte que el enfoque no está muy bien delimitado, no puedo identificar bien tejido conectivo laxo y músculo, pero identifico las glándulas. Significa que si veo glándulas estoy en submucosa. Y si no veo glándulas, imagino que es la capa muscular. Sino que el bronquio interpulmonar tiene la característica que se mezclan ambas capas, la submucosa y la muscular. Incluso la capa cartilaginosa se suele mezclar, sino que en este caso está súper más externa. Aclarado todas esas dudas, ahora vamos a pasar a la siguiente, que es toda esta que está en el exterior. Todos estos son alvéolos. Entonces, como yo veo todos estos alvéolos, vulgarmente le llamamos como adventicia. Probablemente no sería una adventicia, sería simplemente alvéolos. Pero es válido que ustedes digan que hay una adventicia. Es válido. Entendido todo esto, vamos a la siguiente placa. Como pueden ver, está marcada también. ¿Qué identificamos aquí? Todo esto es la mucosa. ¿La mucosa qué es lo que van a contener? El epitelio respiratorio. Recuerden que está ciliado. Ok, esto es lumen. Este es el epitelio. Y debajo del epitelio va a estar la lámina propia. Ahí identificamos lo que es la primera capa, la mucosa. Lámina propia y epitelio. Ahora sí, siguiendo con el orden, se supone que debería estar después lo que es la capa muscular. Pero ¿se acuerdan que yo les dije que estaba desordenado? Sí, pero el orden sería que la segunda sea la capa muscular, según la teoría. ¿Cuál es la capa muscular? ¿Se dan cuenta que aquí se ve clarito? Se ve muy claro, lo voy a marcar con negro. Se ve súper claro el músculo. Capa muscular que contiene músculo liso en espiral. Esto es músculo y estas porciones de aquí son músculos. Se dan cuenta que están desordenadas. Y ahora, respecto a todo esto que ven con amarillo, es tejido conectivo laxo. Aquí sí puedo identificar qué es tejido conectivo laxo y qué es músculo. Se ve clarito, aparte. Esto es músculo liso en espiral. Y estas porciones de aquí. Se dan cuenta que hay unos vacíos enormes. Yo identifico rápido que es tejido conectivo laxo porque hay muchos vacíos. Y aparte veo glándulas. Si ven aquí hay glándulas afuera. Pero eso no significa que no pertenezca a la submucosa. Pertenece, sino que es un error de corte. Estas son glándulas seromucosas o glándulas mixtas que pertenecen a la submucosa que tiene tejido conectivo laxo. Y esta es la capa muscular que debería estar segunda y la submucosa en tercer lugar, pero como está desordenado, se ve como que está en tercer lugar aquí, aquí se ve, sí se ve bien que está en segundo lugar, aquí también se ve bien que está en segundo lugar la segunda capa, y aquí se ve como que media mezclada, ¿no? Ahora vamos con la siguiente capa. Ya tenemos mucosa, capa muscular y tenemos submucosa. La siguiente sería pensar en esta, la capa cartilaginosa. La capa cartilaginosa se caracteriza por tener lo que es cartílago. Y si es cartílago, también va a contener, pues bueno, condrocitos. Primero tenemos que saber que es cartílago hialino. Y luego va a contener lo que son grupos isógenos. Y esos grupos isógenos van a contener lo que son condrocitos. Ahora, alrededor, se dan cuenta de que alrededor de todas estas de aquí, esperen, alrededor de todos los cartílagos se encuentran como unas fibras dibujadas, unas fibras finas, pero se nota al fin de cuentas, se nota, se dan cuenta, mira, aquí se nota clarito, aquí están mucho más anchas, aquí, aquí, aquí. Estas fibras básicamente componen a lo que es el pericondrio. Y el pericondrio, yo les dije que se divide en dos, ¿verdad? Una capa fibrosa y una capa condrogénica. Entonces, ahí estarían todos los elementos de la capa cartilaginosa. Entonces, la siguiente, ¿qué sería? Todo lo que sería al exterior, la adventicia.
¿Alguna pregunta respecto a bronquio intrapulmonar? Ok. Esto de aquí, no creo que se los enfoquen así, pero esto yo sé que es un bronquio intrapulmonar. Este corte simplemente se los pongo para que ustedes puedan identificar mejor lo que es el tipo de epitelio que tiene la mucosa. Y quiero identificar también lo que es la lámina propia aquí. ¿Se dan cuenta que esto es el epitelio? ¿Ok? Y tiene sus cilios. Epitelio respiratorio con cilios, ¿ok? ¿Pero qué alcanzo a ver aquí? ¿Se dan cuenta que hay como un acúmulo de células ahí? Ya, esto es un defecto del corte. No se preocupen, chicos, es un defecto de corte. En bronquio, en transpulmonares y en tráquea y en respiratorio en general hay muchos defectos de corte. Entonces, este es uno de ellos. Así que no le paren bola. Justo debajo de lo que respecta a lámina propia, tenemos esto de aquí. Esto sería la lámina propia. ¿Ok? Lámina propia. Y se dan cuenta aquí. Aquí sí vemos inmediatamente la capa muscular. Muscular, 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 muscular. Todo esto es capa muscular. Que todas estas fibras, estas placas son de músculo liso en espiral. Aquí sí se respeta lo que es primero mucosa y luego la capa muscular. Y esto pues sería lumen. Porque es luz. Entonces, ¿entendí esta plaquita de aquí? No se olviden que hay estos espacios en blancos que se llaman células caliciformes. Ya, ninguna pregunta, ¿verdad? ¿Cuál sería el diagnóstico, disculpa, completo de esa placa? El diagnóstico completo sería, primer diagnóstico sería parénquima pulmonar. Segundo diagnóstico, lo que ves, bronquio intrapulmonar. ¿Ok? En todo sistema respiratorio, exceptuando por tráquea, tienes que poner parénquima pulmonar. Listo, vamos a pasar a la siguiente. Esto es una plaquita nueva que me pasaron. Yo se los aprovecho poniéndola. Primero, ¿qué identificamos aquí? Voy a tardar un poco en hacer el dibujo. Identificamos el epitelio, ¿verdad? Todo esto de aquí. El epitelio, ¿a qué capa pertenece? ¿Mucosa, submucosa o adventicia, chicos? Ya pueden responder a este tipo de preguntas. Mucosa. Bien. ¿Qué epitelio tenemos aquí? Epitelio cilíndrico segundo estratificado ciliado. Con. Células caliciformes. Bien. Debajo de lo que respecta al epitelio, ¿qué tenemos? Lámina propia. Bien. Ahorita voy a marcar eso entonces. El epitelio junto a la lámina propia van a pertenecer a una capa específica. ¿Qué capa va a ser esta? ¿Se acuerdan? Mucosa, submucosa o adventicia o cartilaginosa o muscular. Mucosa. Bien ahí, chicos, bien. Si ven, todo eso que les acabo de delimitar con cuidado, con delicadeza, es el epitelio respiratorio. O como dijo Pedro Luis Zambrano, el epitelio pseudocilíndrico estratificado, ciliado, con células caliciformes. Ahora, lo que respecta todo esto de aquí abajo, también se los voy a dibujar con cuidado porque no quiero que se confundan en esta placa. ¿Ok? Todo esto de aquí es lo que denominamos lámina propia. Se dan cuenta que está mucho más compacta, porque ¿qué les dije? Que en la lámina propia se tienden a acumular el tejido conectivo laxo. Se acumula. Y también se acumulan lo que son fibras colágeno. Por eso se ve así. Entonces, esto de aquí, podemos decir con certeza que es tejido conectivo laxo, es decir, la lámina propia. ¿Qué contenemos aquí? ¿Qué contiene? Vasos sanguíneos.
Y ya está, chicos. Aquí, ¿cuál sería la lámina propia? Se las dibujo, chicos. Se las marco. Ya. Entonces aquí tenemos lo que es la mucosa. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo siguiente, la capa muscular. Aquí sí se está respetando porque está todo en orden. La siguiente debería ser la muscular, sino que en los otros cortes se estaba mezclando y entonces no se veía bien. Pero lo normal sería que se vea la capa muscular. ¿Cuál es la capa muscular? Se ve clarito aquí, la verdad. ¿Se dan cuenta? Se nota claramente que esto es músculo, pero se nota muy claro. O sea, tú ves esto y dices, esto es músculo. Aquí hay miocitos. Todo esto son músculos. Les estoy enseñando bien esta plaga porque la siguiente va a ser puras preguntas. Pilas. Músculo, 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 músculo. Ahora sí, ya marqué todo lo que es la capa muscular, que sería todo esto que está con rojo. Esa sería la ¿qué? Capa muscular. Ahora sí, se supone que vendría lo que es la submucosa, pero se dan cuenta de aquí, entre medio de la submucosa está este cartílago. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Separarlo simplemente. ¿Cómo lo separo? Así, miren. Yo sé que todo esto, mira, esto es epitelio, por ejemplo. Todo esto de aquí, todo, pero todo esto de aquí, a excepción de esto, todo esto de aquí es submucosa. Voy a coger con otro color. Submucosa. ¿Qué contiene? Tejido conectivo laxo. Y aquí tenemos lo que son las glándulas seromucosas o mixtas. Y ahora se supone que tendría que estar la capa cartilaginosa, ¿verdad? Esta es la capa cartilaginosa. Y aquí sí se respeta, pero en este lado no. Aquí está metido lo que es la capa cartilaginosa. Y entonces, ¿qué tenemos en esta capa cartilaginosa? Cartílago hialino. Aquí está bien bonito, en orden. Después de la muscular, tendría lo que es la submucosa. No se ve la submucosa aquí. No se ve nada bien la submucosa aquí. ¿Se dan cuenta? No se ve nada bien. Directamente pasamos a la cartilaginosa. Y esto ocurre por los efectos de corte. Pero como ustedes ya están identificando todo esto, pues bien. Capa cartilaginosa, que se divide en lo que es cartílago hialino, que es esto de aquí. Y todo lo que les voy a subrayar ahorita, esperen. Y todo esto de aquí sería el pericondrio. Que se acuerdan que se divide en cuántas capas. ¿Alguien se acuerda en cuántas capas se divide el pericondrio? La condrogénica y la fibro. Fibrosa o fibrogénica, ¿ok? Es correcta cualquiera de ambas. Cualquiera de ambas. Cualquiera. Todo esto que les acabo de dibujar con verde es el pericondrio. Que se dividen en las capas que les mencioné, como dijo bien el compañero. Aquí está. En dos. Esta de aquí es la fibrogénica y esta de aquí es la condrogénica. Y ya estaría. Ya si quieren meterse a teoría, es que la fibrogénica contiene lo que son fibras colágeno tipo 1 y la condrogénica contiene lo que son condroblastos y fibras colágeno tipo 2. Ya si se quieren poner ya muy exquisitos. ¿Y qué es esto? Me van a decir. ¿Qué es todo esto? ¿Qué son todos estos elementos? Errores de placa, errores de corte. Esto no importa. ¿Entendido esta placa, chicos? La expliqué a detalle. Pa- Para explicar más a detalle voy a explicar los grupos isógenos. ¿Sí ven? Aquí se ven los grupos isógenos. Y se dan cuenta que según las partes más moraditas, ya, esas son las matrices que están confluyendo. Las tres matrices que les dije. Matriz capsular, matriz territorial y matriz interterritorial.
estaría totalmente explicada esta placa. Más de lo mismo, chicos. Aquí, así que les voy a hacer preguntas en esta placa. Hoy. Ahora, quiero que me identifiquen. ¿Qué quiero que me identifiquen? Quiero que me identifiquen qué capa es esta. Vamos. La muscular Bien. ¿Qué tipo de músculo tenemos? ¿Músculo? liso espiral. Bien, 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 bien. Muy bien. Ahora, ¿qué creen que sea esta capa de acá? ¿Qué creen que sea? Este de aquí. ¿Qué capa? ¿Alguien tiene idea? La, mm, la submucosa, parece. No, es la adventicia. Ah, Es la adventicia, sino que justo en esta placa se ven bonitos todos los que son los alvéolos. ¿Ok? La submucosa, por otra parte, sería esta que está marcada con rojo, ¿verdad? Todo esto de aquí. ¿Vemos glándulas? Sí, pero no se ven tan bonitas. ¿Ok? ¿Quieren preguntarme algo en específico de esta placa o podemos ir con la siguiente? Mira, aquí se ven las glándulas. Ok, seguimos con la siguiente. Esta es una placa más de lo mismo. Ok, mucho más de lo mismo. Identificamos lo que son todas las placas, todas las cortes. Veamos cómo es cartílago aquí. Como vemos un pedacito de cartílago, ya sabemos que esto es bronquio intrapulmonar. Pero específicamente, como hay tan poco cartílago, hay pedazos, no son pedazos grandes, sino que son pedacitos. ¿Verdad? ¿Me entienden? Son pedacitos. ¿Esto es bronquio intrapulmonar? Sí, pero específicamente sería un bronquio segmentario. ¿Ok? No tendrían que ponerlo, sino que es para que lo sepan, por si se los llegan a preguntar. Bronquio intrapulmonar está bien, y si ponen bronquio intrapulmonar y bronquio segmentario, o sea, una flequita, está bien también. Pero recuerden, el primer diagnóstico nunca cambia, parénquima pulmonar. Entonces, seguimos con la siguiente. Una placa más de lo mismo, vemos unos pedacitos de cartílago, no vemos un pedazote de cartílago. Entonces, tú sabes que esto es un bronquio segmentario. Pero bronquio intrapulmonar, el diagnóstico estaría bien. ¿Qué encontramos aquí? Como pueden ver aquí, ¿esto qué sería? La capa cartilaginosa, que está compuesta por cartílago y hialino. Luego, ¿qué tenemos? Estas fibras que rodean el cartílago hialino es lo que conocemos como pericondrio, fibroso y condrogénico. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos aquí claramente una adventicia. Todo esto de aquí es una adventicia, porque vemos lo que son los alvéolos. Adventicia. A de alvéolos y A de adventicia. ¿Qué más vemos aquí? Vemos epitelio, vemos epitelio correctamente, vemos epitelio aquí. Si vemos epitelio, vemos lámina propia, sí, es de acá. Si vemos lámina propia y mucosa, ¿podemos decir que esto es la capa mucosa? Sí, porque vemos epitelio y lámina propia, mucosa. ¿Vemos capa de músculo liso? Sí. Aquí se ve clarito lo que son las placas de músculo liso. ¿Por qué se ve tan raro? Porque es músculo liso en espiral. Entonces, vemos la capa muscular. Lo que le continúa, vemos que hay unos espacios aquí. ¿Se dan cuenta? Hay unos espacios aquí. Esto es propio del tejido conectivo laxo. Como no está compacto, entonces yo sé, tejido conectivo laxo que no está compacto, es decir, es la submucosa. Submucosa. Y la capa cartilaginosa, que es la primera que vimos. Y la adventicia, que es todo esto de acá. ¿Tienen alguna pregunta, algún elemento de estas placas? Confírmenme. El diagnóstico
Sería siendo parénquima pulmonar, no, no habría ningún problema. Hay dos diagnósticos siempre. Parénquima pulmonar y lo que ves, que en este caso sería un bronquio intrapulmonar. ¿Ok? Ok. Estos dos debes poner. ¿Y cómo se podría diferenciar entre lo segmentario y lo normal? Sencillo. Te das cuenta que aquí hay un pedacito de cartílago. En cambio, si esto es segmentario porque hay un pedacito de cartílago. Si fuera un bronquio intrapulmonar, es decir, un bronquio principal, sería un pedazote de cartílago, así gigante, gigante, o sea, gigante, sería gigante. Se nota clarito. En cambio, esto es un pedacito. Pequeño. Por eso lo identificas. ¿Quedó claro? Probablemente creo que tengo una placa aquí, espérate. Esto, mira. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la magnitud de todo este cartílago? Parece tráquea esta. ¿Te das cuenta? Sí, ves, es gigante. Y eso que estamos desde lejos. Entonces, esto es gigante. Esto es un bronquio principal. Pero no se compliquen. Pongan simplemente bronquio intrapulmonar. Yo solo les enseño la diferencia porque quiero que aprendan. Chicos, ¿quieres que expliquen los elementos de esta placa? ¿O ya quedó todo claro? Ya quedó todo claro. Seguro, chicos, ninguna pregunta. ¿Podrías Ok. repetir la diferencia entre tráquea y bronquio? La diferencia entre tráquea y bronquio. Ok, Sí. sí te la puedo decir. ¿Cómo logro identificar yo? Primero, te das cuenta que el epitelio va en forma como de estrella. Si ves, esto la tráquea no lo hace. La tráquea es recta. Eso sería la primera cosa. Lo segundo, cuando te enfocan tráquea, tú no estás acostumbrado a ver cartílago a los alrededores de lo que es el epitelio. No estás acostumbrado a eso. No estás acostumbrado para nada a eso. En segundo, cuando te enfocan tráquea, te lo enfocan así. O sea, solo te enfocan epitelio y un pedacito abajo, ¿verdad? En cambio aquí tú alcanzas a ver la circunferencia. ¿Vale? Tú alcanzas a ver toda esta circunferencia que es propio del bronquio intrapulmonar. Además, te tienen que enfocar desde lejos porque si no, sí es muy confuso. ¿Quedó claro tu pregunta? ¿Dudas? Sí, muchas gracias. Sí, te Aparte, entendí. escúchame, aparte, la más importante. Aparte de que hay músculo, ¿ok? Ves músculo y cartílago. Y ves un pedazote de cartílago, no es una pequeña porción de cartílago, es un pedazote de cartílago. Entonces tú dices, vale, entonces un pedazote de cartílago y hay músculo. Esto no es característico de la tráquea, esto no es tráquea. Entonces tú piensas, como veo músculo, esto es bronquio intrapulmonar. ¿Quedó claro ahorita si te pregunta? Sí, gracias. Dale. Pasamos a la siguiente. Este de aquí. ¿Qué creen que sea este de aquí? ¿Alguien me dice? ¿Qué bronquio es? Cementario y hay mucho alveolo, ¿no? Escuchen, chicos. Primero digan que es intrapulmonar, ¿ok? Intrapulmonar. No se compliquen con lo que es segmentario o bronquio principal. Intrapulmonar, ¿ok? Para que no se compliquen. Entonces, tú piensas que es un bronquio intrapulmonar. ¿Por qué piensas eso? O los sacos de alveolos que se ven por ahí. Por eso tú piensas que es un bronquio principal. Digo, es un bronquio intrapulmonar, perdón. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un bronquiolo terminal. Perdón, bronquiolo terminal, digo. Un bronquiolo grande. Y vemos aquí también lo que son los sacos alveolares. Y es un bronquiolo grande. Entonces,
¿Qué otra diferencia? ¿Qué ven? ¿Nadie? Chicos, lo mismo de siempre, chicos, miren. Lo mismo de siempre, chicos. Miren, esto de aquí, esto es cartílago. Y en cambio el resto no tiene cartílago. O al menos no de esa manera. ¿Quedó claro? Es que no tienen cartílago. Tienen muscular. En cambio este sí dice un cachito de lo que es cartílago. Entonces por eso esto es bronquio y intrapulmonar. Sino que es súper chiquito. ¿Quedó claro o quieren que explique algo de esta placa? Preguntas, dudas, tal vez. Chicos, La estructura que está arriba, ¿qué dijeron, chicos? la estructura que está arriba sigue siendo bronquio, ¿verdad? Esto. Esto de aquí. Sí, esto es Sí. un bronquio grande, ok, ya lo vamos a ver ahorita. Bronquio grande, bronquio grande. Y este de aquí, también que está marcado, bronquio grande. ¿Ok? ¿Quedó claro? Otra pregunta. ¿Cuál sería el diagnóstico de esa placa? Diagnóstico completo. Si la doctora Nerva te dice todo, tú pones directamente. Diagnóstico, parénquima pulmonar. Segundo diagnóstico, bronquio intrapulmonar. Tercer diagnóstico, veo 1, 2 y 3 bronquiolos grandes, perdón, bronquiolos grandes. Y veo todo esto de aquí. ¿Qué es todo esto de aquí? Alveolos, con sacos alveolares. Y ahora si quiero más elementos, me pongo a hablar de cada una de las capas de los bronquiolos y cada una de las capas de el bronquio intrapulmonar que ya aprendimos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Sí, aquí se ve muchísimo mejor. Se ve el cartílago clarito, entonces bronquio intrapulmonar. Y aquí al lado, a la derecha, se ve mucho más en HD, más definido. ¿Se dan cuenta? Aquí tú dices, ah, con razón, se ve el cartílago. Entonces tú lo adivinas, tú lo diagnosticas. Ya explicamos mucho esas placas, chicos. Todos esto ya lo hemos visto. Específicamente un bronquio lobar o bronquio segmentario, porque ahí son un pedacito de cartílago. Pero no se compliquen. Bronquio intrapulmonar es más que suficiente. También otra placa de bronquio intrapulmonar. Esta es una placa media complicada, porque es difícil identificar el cartílago. Y a veces te ponen a identificar así la placa, de esta forma. Este es el enfoque que una vez me pusieron. Y yo dije, ¿cómo? Pero si esto es igualito, o sea, esto es igualito a esto de aquí es igualito a esto, entonces, ¿qué mismo pues? Y yo luego me di cuenta que, ajá, se ve diferente, porque la luz se ve borrosa, en cambio el cartílago se ve casi parecido, pero más nítido. Entonces, por eso logré identificar el cartílago. ¿Se dan cuenta? Pónganse pilas, porque eso sí puede ser un difícil diagnóstico. ¿Quieren que explique esta placa o pasemos a lo siguiente rápido? Como quieran, chicos. Nada, puedes explicar. Dale. Primero, vamos a explicarlos por las capas. Esta capa de aquí, todo esto de aquí, epitelio respiratorio.
ciliado y con células caliciformes. Luego tenemos la lámina propia. La lámina propia se ve clarito aquí. Para serles sinceros, se puede llegar a complicar. Pero si aplican todo lo que les dije, que es más compacto, la identifican rápido. Todo esto que voy a marcar es la lámina propia. Y ahora lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Sería la capa muscular. ¿Vemos la capa muscular? Sí, porque esta es la capa mucosa. Lámina propia y epitelio. Y la muscular sería esto. Las placas de músculo liso en espiral. Mira, se ven clarito. Todo esto es músculo. Se ve hermoso. ¿Y cuál sería la siguiente? La capa cartilaginosa. ¿Cuál es la capa cartilaginosa? Esta de aquí. Miento, no es la siguiente. La siguiente es la submucosa. Perdón. ¿La submucosa cuál es? Esta. La submucosa. ¿Ok? Alcanzo a ver las glándulas. En este caso no, pero yo sé que esto es submucosa porque hay tejido conectivo laxo, porque hay estos espacios. Entendido. Ahora sí, la siguiente es la capa cartilaginosa. La capa cartilaginosa está compuesta por cartílago hialino. El cartílago hialino contiene condrocitos. Y estas fibras de aquí son el pericondrio que se divide en dos: fibrogénico y condrogénico. Ya estaría toda la placa explicada, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguien? Ok, vamos a pasar a lo siguiente entonces. Ahora sí vamos a pasar acerca de lo que son los bronquiolos. Tenemos este cuadrito que es muy clave, tenemos epitelio. Es el único que cambia. En los bronquiolos grandes va a ser cilíndrico, simple ciliado. Mientras que en los terminales va a ser simple cúbico o cilíndrico bajo. Mientras en los bronquiolos respiratorios va a ser cúbico simple. Tómenle captura a esto y luego me hacen preguntas respecto a esto. Ahora sí, tómenle captura a esto también. ¿Se dan cuenta de algo característico de aquí? Que en esta placa está ciliado, pero no hay células caliciformes ya. Ni placas cartilaginosas. Entonces, ajá, tampoco hay glándulas. Entonces, algo que me va a servir para identificar muy bien todo esto. Así luce lo que es un bronquiolo grande. Bronquiolo grande es muy fácil identificarlo. Tiene esta forma característica de estrella. ¿Ok? Es muy característico. Esta forma de estrella. Esto es un bronquiolo grande. ¿Y qué capas vamos a tener? Pues esto, lo que marqué ahí, es el epitelio, que es un epitelio simple cúbico, o puede llegar a ser un epitelio cilíndrico bajo. No podemos saberlo realmente. Pero yo me optaría porque es un epitelio cilíndrico bajo, porque aquí está una porción mucho más alta. Entonces, ajá, en otros sectores está mucho más bajo. Entonces, un cilíndrico bajo. Tenemos que también vamos a contener, en lo que respecta a los bronquiolos grandes, lo que son las células de Clara. Estas pueden llegar a aparecer entre el epitelio, pero en este caso podemos decir que son los espacios en blanco, pero no las logro ver. ¿Ok? Luego tenemos una lámina propia. La lámina propia se ve clarito aquí, chicos, por favor. Lámina propia. Y la última, pues, sería la capa muscular. ¿Qué sería? Capa muscular de músculo liso. De músculo liso. ¿Ok? Y esto es una capa muscular que va a contener músculo liso, ¿ok? Pero en dirección circular. Entonces tienes que poner capa muscular con músculo liso en dirección circular. Y la última, pues todo esto, pues sería la adventicia. ¿Sí ven, chicos? Bronquiolo grande tiene forma de estrella. Quédense con eso. ¿Sí ven? Forma de estrella, bronquiolo grande.
Aquí vemos otros más chiquitos. ¿Sí ven? Forma de estrella, bronquiolo grande. 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 Ok, no quieren que explique ninguna de estas placas, ¿verdad? Porque está fácil. Bronquiolo grande. Y entonces, ¿se acuerdan los que vimos aquí? Estos de aquí. ¿Tienen forma de estrella? No, no están muy estrellados. Entonces podemos decir que estos son bronquiolos terminales. Ok, aclarado eso, ya, podemos ir. Bronquiolos terminales. Tomo una captura de esto y luego me preguntan respecto. Ahora sí. Bronquiolo terminal, aparte de las placas que les enseñé, no encontré muchas más. ¿Sí ven? Tiene forma como de bomba. Aquí el piquito de la bomba, 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 piquito de la bomba, piquito de la bomba, piquito de la bomba y un piquito de la bomba. Tiene forma de estas piedras con pinchos del Mario Bros. Es exactamente igual si piensan en eso. O en esas bombas que están a nivel del mar, que tienen estas bolitas. O pueden pensar en el COVID-19. Hay personas que lo relacionaban así. Ahora, ¿qué capas tenemos? El epitelio, que es todo este que os estoy marcando, ¿ok? ¿Qué característica tiene el epitelio? Que aquí el epitelio va a ser simple cúbico o cilíndrico bajo, ¿ok? Mientras el bronquiolo grande iba a tener un epitelio cilíndrico simple ciliado. Iba a estar ciliado, pero no iba a contener lo que son células caliciformes, ni glándulas, ni cartílago. En cambio, esto de aquí, el bronquiolo terminal, va a ser un epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo, porque es mucho más bajito, mucho más corto. También en los espacios en blanco, por ejemplo aquí, vemos lo que son las células de Clara. Estas suelen aparecer, así que no es un elemento tan importante. Ahora sí, ¿identificamos la lámina propia? Sí, esta, la que está mucho más bajito. ¿Lámina propia de qué va a estar hecha? Pues de tejido conectivo laxo, chicos. Y luego tenemos una capa muscular, que es una capa de músculo liso, que es la más externa. Aquí se lo vemos un poquito. ¿Sí ven? Un poquito. Capa de músculo liso. Ok, entonces, entendiendo todo esto, ya pueden identificar lo que son los bronquiolos. ¿Sí ven? Bronquiolos terminar, forma de bomba del Bomberman. ¿Se dan cuenta? O forma de estas bolas con pinchos que del Mario Bros. Y ponen los elementos. Obviamente tiene una capa adventicia, sí, que es todo esto de aquí, ¿verdad? Todo esto de aquí es la capa adventicia. ¿Sí ven? Se ve bien, se ve bien, se ve bien, se ve bien, ¿sí ven? Pueden identificarlo fácilmente. Ahora sí, lo que respecta a los bronquiolos terminales y bronquiolos respiratorios, es que se da lo que es la forma de botella. Bronquiolo terminal, siempre a conectar con un bronquiolo respiratorio, se da una especie de forma de botella. ¿Ok? Siempre está conectado. Un bronquiolo terminal siempre está conectado con un bronquiolo respiratorio. Y luego ese bronquiolo respiratorio se conecta con los conductos alveolares para luego llegar a los sacos alveolares. Ahora, siguiendo con esto, vemos los alveolos. Realmente no podemos identificar muchas cosas, así que simplemente si ven esto, ven un poco de rayitas ahí, tú sabes que estos son alveolos. Y pones todos esos elementos. Aquí, por otra parte, vemos mucho más lo que son los macrófagos alveolares o las células de polvo. Vemos aquí lo que son las células alveolares tipo 1 o sectales, o también podemos conocerlas como los neumocitos tipo 2, porque tienen forma cúbica. En cambio, aquí vemos una célula alveolar tipo 1, neumocito tipo 1, porque tiene forma plana. ¿Ok? Tejido conectivo y los tabiques intraalveolares, porque son tabiques que están entre alveolos, formados por lo que son neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Los alveolos y sacos alveolares, porque es donde confluyen, pues, es como que hace un círculo y aquí se conectan varios alveolos. Si ven, forman una flor. Entonces tú dices, ah, aquí está el saco alveolar entonces. Y eso sería todo, pues, chicos.
¿No tienen alguna duda? ¿Tienen placas que tengan dudas para repasarlas ahorita? Yo tengo una placa que me dejó pensando. Pásamela, por favor. Ya. No estoy compartiendo pantalla ahorita, ¿verdad? Alguien No. confírmame. Listo, No. gracias. Pásame la foto, por favor. Pasa por el grupo, por donde sea. Mm. ¿Esto la pasaste o todavía no? Espera, es que le estoy pasando. Ok. Ay, no. Son varias placas. No, solo son dos. Que Ok, es la para hacer doctora unas había dicho diapositivas algo. aparte. Uy, Vale. Una y la segunda. sí, mandé dos iguales por si una se ve mejor que otra. Ok. ¿Cuál es tu duda respecto a estas dos placas aquí? Ya, escucha, es que eso fue, creo que fue la primera clase ya. Y la doctora había dicho que ahí habían bronquiol, bronquiolos grandes y terminales. Entonces, o sea, yo quería saber si, o sea, yo tenía entendido que el bronquiolo grande se iba a ver súper, súper, súper así como estrellado, así que su epitelio es muy prominente, como lo Ajá. vimos ajá, ya, pero la doctora también me dijo que se podía ver como, si ves en esa, que parece es ahí, justo ahí, lo que acabas de señalar, ya, ese de ahí, dijo bronquiolo grande, y yo Sí, me eso es un quedé, bronquiolo grande. ajá, entonces también se pueden ver de esa manera, Ajá, pero es que te das cuenta que, pero ¿te parece acuerdas que como te dije que el el bronquiolo bronquiolo? terminal, ¿Te acuerdas que te dije que el bronquiolo grande se ve de forma muy estrellada, ¿verdad? ajá, Porque tiene muchas puntitas. En cambio, el bronquiolo terminal se ve como las bolas esas que tiene pinchos del Mario. Entonces se ve una bolita aquí, un pincho aquí, un pincho aquí, un pincho aquí, una punta aquí, una punta aquí. ¿Te das cuenta? Tiene ajá, pocas puntas. En cambio, este de aquí, si lo logras ver más de cerca, tiene varias puntas, demasiadas. ¿Te das cuenta? Entonces, me lleva a a la característica que tiene varias puntas y se sobreentiende que entonces que tiene una forma estrellada. Entonces, por eso la doctora Nerva te dijo que es un bronquiolo grande. Yo ¿Ok? pensé que el bronquiolo grande, o sea, no iban a ser en puntas, o sea, así como el bronquiolo terminal, sino que iba a ser como que el epitelio demasiado prominente, como unos pliegues que parecen. Ajá, pero es que depende. Depende de la placa. Ajá. Por ejemplo, te das Ok, cuenta que aquí hay demasiadas puntas, entonces tú sabes que esto es un bronquiolo grande. Pero si ves, por ejemplo, puntas más pequeñas, o sea, no más pequeñas, menos puntas, tú puedes identificar eso, ¿verdad? Es como claro. te dije. ¿Ya? Un terminal sería donde estaba el primero, pero hacia la derecha, arriba. Hacia la derecha, arriba. Ajá, ese o el de arribita. Ese Sí, sería terminal. ambos son bronquiolos terminales. Ah, ok. De hecho, este es más bronquiolo terminal porque, mira, como que se quiere conectar con un bronquiolo respiratorio. Ajá, Ajá. En cambio, mira este. Aparte, otra forma de identificarlo. Te das cuenta que la capa muscular de este es mucho más ancha respecto a estos de acá. Aquí es mucho más ancha la muscular, mira. sí, me dice la doctora que es súper finita en el terminal. Ajá, sí, mira, está súper ancha esta capa muscular. Mientras la de aquí está, mira, está finita. Ajá. No se ve casi nada. O sea, ¿no lo alcanzas a ver? En este se ve mejor, mira. Sí, se ve súper chiquito el grosor.
Ajá, mira todo este grosor y mira este grosor chiquito. Entonces, eso te puede ayudar a identificarlo también. Ahora sí, ¿alguna duda más? Gracias por las placas. Cada vez que Ya. tengan placas, chicos, pásenmelas por favor, porque a veces no sé dónde sacar placas y no les puedo dar clases nuevas. ¿Ya? Entonces, ¿ninguna pregunta más? Gracias. Ok, listo, entonces voy.